Muy buenas tardes, les quiero dar la bienvenida a todos a la reunión semanal del Movimiento Garrochista. Mi nombre es Denis Small y este es el informe semanal del viernes 15 de julio. Creo que todos, no solamente los que estamos en esta discusión, sino probablemente buena parte de la población del planeta, todos nos hemos quedado atónitos ante lo que significa el telescopio Webb y las imágenes que ha producido, las primeras imágenes nada más, y van a ser muchas seguramente. Esto es algo realmente asombroso y creo que es importante empezar desde esta perspectiva que nos da el telescopio Webb para poder enfocar adecuadamente, enmarcar adecuadamente la situación estratégica. Con las pocas fotografías que nos han llegado, nos han indicado los científicos de la NASA que han podido observar galaxias a una distancia de 13.000 millones de años luz distancia del planeta Tierra. Mientras contemplan eso, consideren el otro hecho que para mí fue algo realmente impactante, que la parte del cielo que estaban observando es un arco que se corresponde a lo que se vería si uno toma un grano de arena y uno lo pone a la distancia del brazo de uno y pone eso contra el cielo y uno mira arriba. Esa parte es lo que se está viendo, nada más. Entonces, se calcula en este momento, no sé si es un cálculo o es un estimado nada más, que existen probablemente 2 billones de galaxias con un número correspondiente de estrellas. Y ante lo enorme que esto nos indica respecto al universo creado, realmente nos deja atónitos en cierto sentido. Y por un lado, nos presenta lo minúsculo que somos realmente algo inconmensurablemente pequeño, para utilizar uno de los conceptos de Bernhard Riemann en su tesis de habilitación. Entonces, por un lado, eso nos ubica con cierta humildad en cierto sentido, que somos así de pequeños respecto a lo que es el universo creado. También nos impacta y nos impresiona el hecho de que esto tomó 20 años construirlo, participaron 20.000 personas en todo el mundo, en 14 países, y nos deja también, las imágenes nos dejan con un sentido exactamente contrario, de que la mente humana es capaz, y probablemente singularmente capaz, comparado a todo el resto de la existencia que conocemos hasta ahora, de contemplar, para empezar, la proporcionalidad entre nosotros y ese universo tan absolutamente enorme. Y no solamente contemplar esa proporcionalidad que nos hace, por un lado, sentirnos muy, pero muy pequeños, pero por el otro lado, capaces en nuestra mente de entender, de captar, conceptualizar, descubrir y cambiar ese universo creado, participar en el proceso de creación de ese universo. Y en ese sentido nos da un sentido de lo enorme, en realidad de lo infinito, lo potencialmente infinito que es la mente humana. Hasta donde sabemos, hasta la fecha, somos la única especie creada capaz de hacer eso. Seguramente en la infinidad del universo creado muy probablemente existen otras especies, no sabemos, pero por ahora, de lo que conocemos, no hay otra especie capaz de entender esa relación, entender los procesos que lo producen, descubrir ciencia para poner un telescopio Webb de la manera que se hizo en órbita, en ese punto, y hacer estos avances. Entonces, en efecto, como se está indicando en el chat, estamos viendo no solamente esa distancia
atrás, sino la luz que nos está llegando, que nos llega de una distancia de 13.000 millones de años luz, es tiempo que viene de ese tiempo atrás. Quizás un poco menos por la velocidad de la expansión del universo, es una diferencia importante a contemplar, pero lo que estamos viendo es el pasado, aparentemente. Y esa manera de contemplar el pasado y el proceso de su creación nos ayuda a vislumbrar el futuro, el posible futuro, y nuestra participación en la creación de ese futuro. Entonces estamos en una situación donde, bueno, por ejemplo, para entender esa cuestión de las distancias y el tiempo y lo que estamos viendo, si hablamos nada más de un sol o una galaxia que está quizás a 100 millones de años luz, una persona o un observador en ese punto, si observa el planeta Tierra en ese momento, no nos vería a nosotros, lo que vería serían los dinosaurios. Entonces, esto lo que nos da es una comprensión de un proceso de creación y de expansión, y nos deja con esa famosa frase parte del poema del gran poeta escocés del siglo XVIII, Robert Burns, que dijo en un poema muy, muy importante y divertido, dice, si nos fuera dado el poder de vernos como nos ven los demás, ¿de cuántas necedades nos veríamos libres? Es un poema que se llama A un piojo, porque habla de la presencia de un piojo en el sombrero de una mujer que está sentada en la iglesia, que no ve y no sabe que tiene un piojo, pero el poeta sí. Entonces, esta idea de vernos como otros nos ven y la idea de contemplar lo que somos, que es a la vez extremadamente minúsculos y finitos y mortales y con una existencia realmente casi inconmensurablemente pequeño en el universo, pero a la vez dotados todas las personas, todos los individuos, por pequeños o pobres o de otra manera aparentemente inconsecuentes que podamos ser, dotados de una capacidad universal que nos hace copartícipes con el Creador en el proceso de la creación. Y eso caracteriza la naturaleza de la especie humana. Esa es la cuestión existencial fundamental que contemplamos cada vez que nos enfrentamos o con el nacimiento de una nueva persona, de un nuevo alma, o la partida de una persona, la muerte. Es esa situación fundamentalmente paradójica y muy difícil de entender. Entre paréntesis, acaba de fallecer una buena amiga y colega de nuestro movimiento en las últimas semanas. Nos enfrenta a esa paradoja fundamental de la existencia humana, entre la finalidad de lo que significa la muerte, pero a la vez, simultáneamente, lo que Larouche llamaba la existencia del hombre en la simultaneidad de la eternidad. Y creo que esta es la perspectiva necesaria para contemplar lo que está pasando en el planeta Tierra en estos momentos y la situación estratégica, porque estamos realmente en la trayectoria actual a punto de hacer que desaparezca la especie humana. Estamos ante esa posibilidad sin lugar a dudas, como lo estuvimos durante el periodo de la peste negra del siglo XIV, pero ahora con más capacidad de destrucción, ya sea con armas nucleares, ya sea con una crisis económica que hace que desaparezca la especie humana. Y nos quedamos contemplando la posibilidad de que realmente desaparecería, si es que esto ocurre, quienes estamos observando el universo a través del telescopio Webb, y realmente es posible, podemos permitir que desaparezca con eso Johannes Kepler o Krafft Erike o Lindo Larouche. Nos podemos atrever a permitir que eso ocurra. Creo que eso establece el estado de ánimo y el estado de acción mental y política requerida para abordar los problemas que enfrentamos. Ahora, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Bueno, estamos ante
tremendo y creciente peligro de guerra termonuclear, como hemos estado insistiendo, producto de la misma crisis económica más que nada. Esta semana el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, habló directamente de eso, del peligro de una guerra general que no tendría solución, no habría ganador. No dice guerra nuclear, pero es obvio, está hablando de, dice, lamentablemente la política de Occidente está acercando al mundo al abismo de una guerra general en la que, como saben, ya no habría un ganador. Y luego dice, los países occidentales dirigidos por Estados Unidos abiertamente están desmantelando el sistema de seguridad global de manera incesante, metódicamente e incluso en contra de sus propios intereses nacionales y de los deseos de sus poblaciones. A la vez que esto ocurre en la ciudad de Nueva York, las autoridades de Nueva York, de manera consonante con las directrices que ha emitido la Secretaría de Homeland, la Secretaría de Homeland, básicamente el Ministerio del Interior de los Estados Unidos o de Gobierno de Estados Unidos, que ha indicado que hay que darle instrucciones a la gente de lo que deben hacer si es que estalla una guerra nuclear. Y el video que circularon en Nueva York, bueno, se ha vuelto viral, es una cosa de locos. Es una muchacha joven diciéndole a la gente, ¿saben qué? Si hay un ataque nuclear, pues vayan dentro de la casa, no se acerquen a las ventanas, traten de ir a un lugar seguro y es muy importante, dicen también, que hay que mantener una distancia social de otros y poner la mascarilla también de protección. Y manténganse en contacto, prendan su radio o escuchen en su teléfono. Claro, bajo esas condiciones no hay radio, no hay teléfonos, hay radiación, hay destrucción de probablemente 100 millones de habitantes en Estados Unidos y 100 millones de habitantes en Rusia, mínimamente. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sería porque eso es un secreto de Estado. Las autoridades no lo revelan, pero en base a estudios anteriores de los 60s y 70s, comparado con lo que fue la bomba atómica de Hiroshima, que hoy las bombas son 100 veces más con mayor potencia o más. Estamos hablando de algo por el estilo. Entonces, esto es una situación imposiblemente peligrosa. Ahora, a nivel estratégico, por un lado, está la situación de Kaliningrado, que ha sido uno de los puntos posiblemente más peligrosos. Parece que la OTAN, o por lo menos la Unión Europea, ha forzado y han dado un paso al costado y están permitiendo ahora que pasen trenes rusos a su propio territorio de Kaliningrado, pero las carreteras van a quedar cerradas. Si eso resulta ser el resultado final y los rusos ahorita están viéndolo con cierta cautela, eso obviamente sería una solución donde dieron un paso atrás o un paso al costado los que estaban provocando esa situación. La visita de Biden al Oriente Medio es con la idea de crear una OTAN del Medio Oriente y organizar una provocación en contra de Irán, una confrontación total con Irán. No creo que va a poder hacer eso Biden, porque este mundo no es el que existía hace un año. No van a tener las condiciones para lograr esa presión en contra de los países del mundo árabe, ni Arabia Saudita, que antes había sido un títere total de los británicos, y Estados Unidos no va a estar en las condiciones para poder hacer eso. Pero esa es una de las intenciones. Ahora, quizás más peligroso que el peligro de una guerra nuclear, y esto lo digo de manera muy específica, posiblemente peor que una guerra termonuclear, es lo que se está desatando con el desplome económico, porque si eso ocurre, esto y está ocurriendo, vamos a ver condiciones tipo la era de tinieblas, donde la población humana entera también puede desaparecer por el resultado de este desplome. En Europa lo que está pasando es una explosión política y económica simultáneamente.
Estamos viendo los resultados políticos con la caída del gobierno de Draghi de Italia. El presidente le ha pedido que forme un gobierno nuevo. No hay muchas posibilidades de que lo haga. Pensamos que no va a ocurrir. Pero igual, la caída es por la conmoción total en la población, por las condiciones económicas intolerables que se están viendo. Hay manifestaciones de taxistas, hay manifestaciones de agricultores. Está pasando lo mismo en Holanda, en Alemania. Se están uniendo con tractorazos en contra de las condiciones económicas. No tienen una perspectiva programática para resolverlo, pero de que son protestas, son protestas. Y lo que tenemos en este momento en Europa, como resultado, primero de 50 años de políticas de austeridad y desplome y de crecimiento de la burbuja especulativa, y luego, además de eso, las condiciones que las sanciones en contra de Rusia han provocado en Europa, se ha desatado la ley de la selva, porque ahora están hablando de que van a tener que reducir el consumo de gas natural, porque están ante la posibilidad de que los recortes rusos, pasando ya el periodo de las refacciones que tienen que hacer en el gasoducto Nord Stream 1, deje de enviar gas natural completamente a Europa. Si esto ocurre, están hablando de condiciones en que va a haber triage, van a tener que sacrificar partes de la economía. Y ahorita, por ejemplo, en Alemania hay una pelea abierta entre grupos de consumidores, por un lado, que han dicho que las industrias son las que tienen que cerrar. No podemos tener circunstancias donde la gente tiene que escoger entre tener calefacción en la casa o comprar comida o comprar medicina. Y por el otro lado, los grupos industriales que dicen no, se van a tener que poner 3, 4, 5 suéteres en casa, se tiene que reducir la temperatura en casa en pleno invierno a niveles peligrosos, porque no podemos permitir que se cierre la industria. Y claro, los dos tienen razón, pero están con una actitud de la ley de la selva, sálvese quien pueda, en vez de ver cómo se cambia la situación, por qué se está produciendo toda esta situación. El canciller de Austria, Karl Nehammer, tratando de ironizar, dijo que los costos energéticos son absurdamente altos. Ha habido una triplificación, se ha triplicado el precio de los energéticos en Europa en el año de julio a junio. Él dijo, Nehammer, si seguimos así, después solo vas a tener dos opciones, el alcohol o las drogas psicotrópicas. Y lo dijo medio en broma, pero los socialdemócratas de Austria están furiosos con eso, han protestado diciendo que estos son comentarios intolerables porque una parte importante de la nación se está hundiendo en la pobreza. Luego en Francia, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que el país se tiene que preparar para un corte total del suministro de gas ruso, y en esas condiciones, pues no hay más que apretarse el cinturón. Y dijo, el gobierno está estudiando empresa por empresa cuáles pueden ser obligadas a reducir la producción. En Italia, el gobernador del Banco de Italia, Ignacio Visco, por algo tendrá ese nombre. Entonces el señor Visco dijo que si Rusia corta totalmente los suministros de gas, Italia se enfrentará a una recesión, con lo que quiere decir depresión económica. Entonces hay una situación de verdadero caos social y político producto del rápido desplome de la economía física. Uno de los efectos de esto, muy comentado en los medios financieros, es que la paridad del euro ha llegado a 1 con el dólar y va bajando. Ahora, esto es insólito, ¿no? No es que eso esté produciendo una situación mala en sí, aunque sí produce eso, pero no es la causa. La causa, este es el efecto nada más del desplome completo del sistema financiero internacional, porque lo que ha pasado es que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés el mes pasado, el Banco Central Europeo todavía no. Julio, la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar la tasa
subir la tasa de interés. Está bajando la emisión cuantitativa. Aumentó la tasa de interés en 0.75% el mes pasado. Lo va a aumentar de nuevo, por lo menos en esa cantidad o quizás en el 1%. Y esto está causando simplemente maremotos, movimientos enormes de flujos especulativos, porque se mueven en base a esta especulación en los mercados de derivados, donde las tasas de interés tienen una importancia enorme. Esto supuestamente para controlar la inflación, todo lo contrario. En Estados Unidos, en el último mes, la inflación aumentó a 9.1% comparado con el mismo mes el año pasado. El salario real en Estados Unidos cayó en casi 4% en este último mes. Hay una situación imposible y la situación europea es peor. Entonces el Banco Central Europeo se va a tener que reunir, se va a reunir el 21 de julio para decidir qué es lo que hacen ellos. Canadá ya aumentó su interés en el 1%. Es decir, ya estamos en la era de la guerra de uno contra todos. Es la ley de la selva y se está desatando en medio de la hiperinflación un proceso bruscamente deflacionario y de depresión económica combinado con la hiperinflación de precios al consumidor. Esto no lo puede aguantar ninguna economía, especialmente una que ha sido destruida como la economía de Occidente en los últimos 50 años. El efecto en COVID es uno de los efectos de este desplome económico, como lo ha sido desde el primer momento. Esto es producto del desplome de la densidad relativa potencial de población y ahora está creciendo de nuevo. Nuevas variantes de COVID no son tan mortales como las otras variantes, pero son más infecciosas y parece, todo indica con la BA5, que las vacunas actuales no funcionan para pararlo, ni las infecciones previas. Entonces, el gran problema aquí, como lo hemos dicho desde el primer momento con esto de COVID, si no se para en todos lados del planeta, el problema son las variantes nuevas que se van a producir sí o sí. Y tarde o temprano va a llegar una que es, además de ser muy infecciosa, va a ser fatal, como lo que fue la Delta o peor. Entonces, hasta que no se cambie lo que produjo esto, que es el colapso económico, no va a haber una solución al problema. Y por supuesto, tenemos ya situaciones en muchos países del tercer mundo que son de incumplimiento, de default, y de las consecuencias en la economía física de los países que caen en default y que no se salen del sistema actual. Porque caer en default y salirse de este sistema para entrar a la franja y la ruta, etcétera, pues ahí no hay gran problema. Pero vean el caso de Sri Lanka. Sri Lanka es ingobernable. Sri Lanka no tiene gobierno, no hay economía, no están pudiendo importar nada, la gente está en la calle desesperada. Y el futuro del mundo entero, especialmente del tercer mundo, es Sri Lanka bajo el sistema actual. El futuro de Sri Lanka, si quieren ver lo que pasa con un país ingobernable, donde no hay desarrollo económico, eso se llama Haití, donde no hay ni casi la ilusión, la pretensión de un gobierno. Son pandillas narcoterroristas las que están peleándose los unos con los otros para el control del país y matando a la población. Entonces, bueno, estamos en esa situación. La otra parte del planeta está viviendo en un mundo muy diferente. Rusia está aumentando las exportaciones de gas natural hacia los países del Asia-Pacífico. El petróleo ruso lo están vendiendo ahora más y más a India. India es el tercer consumidor de petróleo en el mundo, después de Estados Unidos y China. Rusia se ha vuelto el segundo exportador de petróleo a India. El único país que vende más a India es Irak, y eso está cambiando. Tenemos una situación donde India también oficialmente ya está aceptando rupias como pago para el comercio internacional, porque ¿quién quiere tener el dólar a estas alturas? Y eso está pasando más y más. Irán está haciendo cosas muy interesantes y de ahí otro de los grandes peligros por lo que está haciendo Biden allá,
con las provocaciones a Irán. Irán ya dijo que se quiere unir a los BRICS. A Irán ya le dieron estatus de observador en la Organización de Cooperación de Shanghái. E Irán está jugando un papel importante en las negociaciones y discusiones internacionales sobre el tema de las nuevas monedas internacionales. Entonces, eso es interesante. Total, estamos ante el fin del nuevo siglo americano. Esto fracasó. Bueno, primero déjeme aclarar, porque había un siglo americano, entre comillas, del que comentaba Franklin Delano Roosevelt. Eso murió con Roosevelt. Y el nuevo siglo americano, definido de esa manera por Paul Wolfowitz, el siglo americano de los británicos, el siglo americano del mundo imperial unipolar, muy diferente a lo que pretendía para el mundo Roosevelt. Ese siglo americano ya no existe. Los rusos lo han dicho, se vio en lo que pasó en Afganistán, se está viendo en Ucrania, se está viendo en el Oriente Medio, donde no van a poder lograr lo que querían en esa situación. El dólar ya no es rey. Hasta en Iberoamérica no pueden reunir a los países para una reunión bajo órdenes de Washington. Esto está cambiando. Entonces, todo esto es positivo, pero la gran pregunta es no quién viene para ser los próximos presidentes en Sri Lanka o en Estonia, donde también cayó el gobierno, o en Italia. No es el quién, es el qué. ¿Qué es la solución? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la alternativa programática? Y en ese sentido quiero mencionar lo que dijo el presidente López Obrador en su visita con Biden en la Casa Blanca y luego su visita a los memoriales a Lincoln y bueno, a Roosevelt y a Martin Luther King. Y lo que dijo ahí, que es muy parecido a lo que dijo en la Casa Blanca. Ahora, no todo lo que dijo López Obrador es bueno, no estoy diciendo eso. Pero lo que dijo sobre Estados Unidos va muy al punto, porque también se lo dijo al presidente Trump cuando lo visitó. Dijo lo siguiente, López Obrador, dijo que hay que reconocer lo que es la historia. La historia nos dice mucho. Dijo, Lincoln apoyó la causa del mejor presidente en la historia del país, Benito Juárez. Y cuando los europeos, los franceses, nos invadieron en 1861, Lincoln no reconoció al emperador Maximiliano y siempre estuvo a favor de la República. Luego López Obrador habló del papel de Franklin Roosevelt con Lázaro Cárdenas en 1938, cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo. López Obrador dijo, el presidente Roosevelt, en vez de hacer amenazas, en vez de tratar de invadir a México, fue muy respetuoso y siempre mantuvo una política de buena vecindad, no solo con México, sino con todos los países de América Latina. Ahora, hago referencia a esto porque comentábamos en otro momento algunos de nosotros en una discusión que era muy importante, fundamental, tener un concepto diferenciado de Estados Unidos. Que Estados Unidos, no todo Estados Unidos es el Estados Unidos de Paul Wolfowitz y el nuevo siglo americano, sino que está este Estados Unidos que reconoce a López Obrador, el Estados Unidos de Lincoln, el Estados Unidos de Roosevelt y el Estados Unidos de Lyndon LaRouche. Y eso es importante no para hacer justicia con los norteamericanos, eso casi no importa. Es fundamental para abordar la situación estratégica, porque si no logramos el cambio requerido en Estados Unidos, esto va camino hacia la guerra. Sí es posible tener ese cambio, por lo tanto, las propuestas que hemos hecho y LaRouche siempre ha hecho respecto al nuevo Bretton Woods. Y ante la pregunta que muchos nos hacemos, incluso los norteamericanos y muchos otros se hacen, que si Estados Unidos tiene la capacidad, tiene la aptitud moral para sobrevivir y hacer esos cambios, yo creo que se puede afirmar con un rotundo sí en base a lo que acabamos de ver con los avances impresionantes en ciencia, economía y moralidad que se ven en este proyecto universal que se llama el telescopio Webb.